Después de la derrota del Tercer Reich, dentro del tapiz del tiempo, emerge un pasaje sombrío, una página manchada por la brutalidad y la tiranía. Nuremberg, el sombrío teatro donde aguardaba el cruel destino a los líderes nazis. ¿Puedes comprender la enormidad de este cuadro? Un tribunal no solo juzgando individuos, sino condenando a todo un régimen. En la víspera de su ejecución, los nazis, acorralados por la inevitabilidad de su destino, enfrentaron sus propios demonios en la fría oscuridad de sus celdas. Allí, en el abismo de sus conciencias, las ilusiones de grandeza y supremacía que alguna vez los cegaron se desvanecieron. Y así llegó el día final, cuando la justicia, implacable y solemne, reclamó su tributo de sangre. Bajo el cielo plomizo de Nuremberg, el verdugo, John C. Woods, llevó a cabo su tarea macabra, poniendo fin a las vidas de aquellos cuyos nombres entrarían en la infamia. Como alguna vez dijo el ministro de Relaciones Exteriores del Tercer Reich, Joachim von Ribbentrop, la historia juzgará nuestro legado con una imparcialidad implacable. Únete a nosotros mientras desentrañamos el misterio escalofriante del destino brutal de los líderes nazis. Embárcate en un viaje a una era donde un destino oscuro fue tejido, arrojando una sombra de ruina a su paso. Bienvenidos a los cuentos de Leonardo da Vinci. El juicio que remodeló el destino, Nuremberg, 1945. Ante la derrota total, los líderes nazis asumieron distintas conductas. Adolf Hitler se quitó de en medio. Varios eligieron el mismo camino. Otros se fugaron. Unos pocos se quedaron esperando la llegada de sus captores. Su futuro no era el mejor, sin embargo, ninguno tenía certeza de qué ocurriría con ellos. Al principio, ni siquiera los aliados sabían qué hacer. Luego de intensas deliberaciones decidieron que se debía juzgar a los líderes supervivientes para que la opinión pública mundial se enterara de las atrocidades sucedidas. Los aliados, finalizada la guerra, juzgaron a los jerarcas nazis sobrevivientes. En muy pocos días, pasaron del lujo y la comodidad a un confinamiento absoluto, interrogatorios severos, mínimo de ropa, comida y medicamentos. Los invadió el estupor, la vergüenza y el temor. En los últimos meses de la guerra, Winston Churchill había insistido en que se los ajusticiara sin más. Ejecuciones sumarias. Propuso fusilarlos en 6 horas. Sorprendentemente, Joseph Stalin se opuso a este proyecto. Dijo que debían ser juzgados. Lo mismo hizo Franklin Roosevelt. El juicio, con un tribunal integrado por jueces franceses, norteamericanos, británicos y soviéticos, se celebró en Nuremberg, la ciudad bávara que vio nacer el surgimiento del Tercer Reich al albergar masivas concentraciones de propaganda del partido nazi en las décadas de 1920 y 1930, fue considerada por los aliados victoriosos como un lugar adecuado para escenificar su muerte simbólica. Aunque la Segunda Guerra Mundial dejó gran parte de la ciudad en ruinas, el Palacio de Justicia, que incluía una prisión considerable capaz de albergar a 1.200 detenidos, permaneció en gran parte intacto y fue elegido para albergar los juicios una vez que los prisioneros alemanes completaron el trabajo de ampliar su sala de audiencias. Los jueces de Nuremberg juzgaron a los que se consideraban en ese entonces los 24 nazis de mayor influencia que habían sobrevivido a la caída. El juicio estuvo rodeado de polémica. Los crímenes que juzgaba, de tan atroces, no habían sido imaginados por el legislador hasta entonces. La extensión de los mismos y la circunstancia de la guerra hacían también que se debiera solucionar el tema de la jurisdicción. Nuremberg, además de juzgar a los 24 que en ese momento estaban en el banquillo, sirvió para que se sentaran las bases jurídicas ante este nuevo crimen masivo e inhumano, el genocidio. El Tribunal Militar Internacional imputó a los acusados por los cargos de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El Tribunal Militar Internacional definió los crímenes contra la humanidad como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o persecución por razones políticas, raciales o religiosas. Se incluyó un cuarto cargo por conspiración con el fin de abarcar crímenes cometidos conforme a la ley nacional nazi antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. A partir de esto, los tribunales posteriores contarían con jurisdicción para enjuiciar a cualquier individuo miembro de una organización delictiva. Por lo tanto,
El Tribunal Militar Internacional también imputó a varias organizaciones nazis por considerarlas delictivas, a saber, el Gabinete del Reich, la cúpula dirigente del partido nazi, la Guardia de Élite, las SS, el Servicio de Seguridad, SD, la Policía Secreta del Estado, Gestapo, las tropas de asalto, SA, y el personal general y el alto comando de las Fuerzas Armadas alemanas. Bajo el ojo de la justicia, los nazis encerrados en Nuremberg. Una vez capturados, los líderes nazis fueron trasladados desde sus lugares de detención provisionales a la prisión de Nuremberg. Allí se les asignaron celdas individuales, que eran bastante austeras y estaban equipadas con lo mínimo necesario para su estadía. Cada celda generalmente incluía una cama, una mesa y una silla, y estaba ubicada dentro de un bloque de celdas que formaba parte de la prisión. El acceso a las celdas estaba estrictamente controlado por el personal de seguridad, y los líderes nazis estaban bajo vigilancia constante para prevenir cualquier intento de fuga o incidente. Además, se les proporcionaba comida y otros servicios básicos dentro de la prisión, aunque no disfrutaban de ningún lujo o privilegio durante su detención. Durante el día, los acusados pasaban la mayor parte del tiempo en sus celdas, donde tenían tiempo para reflexionar sobre sus circunstancias y prepararse para las audiencias del juicio. Sin embargo, también se les permitía salir de sus celdas en ciertos momentos para participar en consultas con sus abogados, reuniones con representantes de los países aliados y otras actividades relacionadas con el proceso judicial. En este período, su dieta se vio severamente limitada en comparación con su anterior estilo de vida. Las comidas consistían principalmente en alimentos básicos y modestos, muy alejados de los lujos y excesos a los que estaban acostumbrados. Durante las numerosas entrevistas e interrogatorios a los líderes nazis en Nuremberg, se buscaba obtener información crucial sobre sus roles, acciones y responsabilidades dentro del régimen. Estas sesiones eran intensas y meticulosamente planeadas, con el objetivo de desentrañar los entresijos del Tercer Reich y establecer la responsabilidad de cada individuo en los crímenes perpetrados durante la guerra. Las condiciones de vida que se impusieron a los acusados durante el proceso eran draconianas. Nunca debían dormir de cara a la pared, los brazos siempre debían estar a la vista, y se llevaban a cabo repentinas inspecciones aleatorias en busca de las famosas ampollas de cianuro que habían permitido escapar a más de un gerifalte, empezando por Himmler. Las puertas de las celdas tenían una mirilla por la que cada preso era constantemente vigilado por un policía militar yanqui, y un potente foco podía iluminar el interior abriendo un portillo a la más mínima sospecha, incluso en plena noche. Del mismo modo, durante el rato en que se les permitía salir a estirar las piernas, se llevaban a cabo más inspecciones. Se preparó una sala de visitas en las que los presos no podían tener contacto físico con sus familias, permaneciendo separados por un cristal y una rejilla metálica, aparte de estar presente en todo momento un policía militar que, aunque no entendiera un carajo de lo que hablaban, al menos vigilaba que no pudieran pasarse cualquier objeto sospechoso. Las celdas eran los típicos tabucos desangelados con una ventana alta y por mobiliario un jergón, una mesa pequeña y una silla, aparte de un inodoro instalado a la derecha de la puerta, por lo que era el único lugar que quedaba fuera de la vista de los guardianes. La limpieza de las celdas debían realizarla los presos, a los que se les facilitaban los útiles necesarios. La ropa que usaban casi siempre era la misma. De hecho, acudieron a las sesiones con la misma indumentaria desde el principio hasta el final. Solo Keitel, Jodl y Göring vestían uniforme militar aunque desprovistos de distintivos de rango, mientras que los demás iban de paisano. El resto de su guardarropa, dinero, condecoraciones y demás objetos personales fueron depositados en una sala de equipajes donde el acceso estaba totalmente restringido, salvo para algunos oficiales. Juicio en Nuremberg. La condena de los arquitectos del Reich. Para poder capturar a los jerarcas del Tercer Reich y sentarlos en el banquillo, el ejército estadounidense había puesto en marcha una operación cuyo nombre en clave fue Operación Mondorf. Una de las trabas más importantes para que los juicios pudieran llevarse a cabo con plenas garantías fue que los acusados debían ser juzgados según las leyes de los países en los cuales habían perpetrado los hechos delictivos.
A tal fin, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética finalmente se erigieron como jueces y moderadores en representación del resto de países perjudicados. De las miles de personas inicialmente señaladas para ser juzgadas, finalmente se acusó a 611. Entre los líderes nazis más conocidos se encontraban Hermann Göring, quien dirigía la Fuerza Aérea Alemana, Karl Dönitz, un importante almirante y sucesor de Hitler, Rudolf Hess, que intentó una misión secreta en Gran Bretaña y fue capturado, y Albert Speer, arquitecto y ministro de armamento. Entre quienes habían muerto antes de poder ser juzgados estaban Joseph Goebbels, ministro de propaganda, que se quitó de en medio en el búnker de Berlín, y Heinrich Himmler, Reichsführer, las SS, inspirador y jefe general de todos los departamentos dependientes de las SS, que se tomó una cápsula de cianuro tras ser capturado por una patrulla fronteriza inglesa. También había huidos como Adolf Eichmann, Martin Bormann y Joseph Mengele. El martes 20 de noviembre de 1945, los prisioneros de la cárcel de Nuremberg fueron despertados a las 7:30 de la mañana y conducidos hasta el Palacio de Justicia, donde cientos de soldados del ejército estadounidense bloqueaban los accesos y donde unos 250 periodistas, fotógrafos y corresponsales de prensa de todo el mundo se agolpaban para acceder al recinto. La sesión empezó a las 10:03 horas. Una vez los acusados se sentaron en el banquillo y el secretario del tribunal, el coronel Charles Mace, gritó: «¡Atención, la corte!». Justo en ese momento todo el mundo se levantó y los 4 jueces entraron en la sala para proceder a abrir la sesión y leer los cargos a los acusados. Únicamente el abogado Otto Stammer, en representación de toda la defensa, tuvo la oportunidad de hablar para ejercer su derecho de intentar invalidar el juicio. Para ello, alegó el principio de nullum crimen, nullum poena sine lege, no hay delito ni hay pena sin ley, que preveía la imposibilidad de celebrar un proceso si los crímenes por los que se imputaba a los acusados no estaban tipificados como tales antes de cometerse, algo que los jueces rechazaron. El miércoles 21 de noviembre, los líderes nacionalsocialistas comparecieron en la sala del tribunal para responder si se declaraban culpables o inocentes. Tras reafirmarse en su inocencia, el fiscal estadounidense Robert Jackson pronunció el discurso de apertura en el que afirmó que la civilización no podría sobrevivir si el mundo tuviera que hacer frente a un nuevo conflicto de esta magnitud. Al principio, los líderes alemanes sintieron alivio durante las primeras etapas de los juicios. La acusación cometió errores notables, como interpretar mal el Memorándum Hossbach, que sugería que los líderes nazis estaban planeando una guerra de agresión. También hubo pruebas fallidas sobre la anexión de Austria en 1938, el Anschluss, que la defensa refutó fácilmente al demostrar la voluntad de los austriacos de unirse. Las sesiones de los juicios de Nuremberg continuaron a lo largo de noviembre y principios de diciembre de 1945, con aciertos y desaciertos, tanto por parte de la acusación como de la defensa. Fue en ese momento cuando el carisma y la oratoria de Göring lo convirtieron en la estrella inesperada del juicio. El antiguo comandante en jefe de la Luftwaffe asumió que iba a ser ejecutado y puso de manifiesto el conocimiento que tenía de todos los documentos de la acusación. Eso y su dominio del inglés acabó por desconcertar a la acusación. Contra todo pronóstico, el mariscal del aire reconoció con orgullo su responsabilidad en los hechos, alegando que todos sus actos fueron necesarios por el bien de Alemania, e incluso los justificó. Por su parte, el fiscal estadounidense se erigió como el principal rival de Göring, instaurándose entre ellos un auténtico duelo. En más de una ocasión, el mariscal hizo perder los papeles al fiscal en la sala. Las discrepancias entre los rusos y el resto de fiscales sobre el modo de tratar la acusación sobre el Holocausto provocó además que los fiscales norteamericano, británico y francés tuvieran que llevar la acusación de crímenes contra la humanidad por cuenta propia, sin esperar ningún apoyo por parte del fiscal ruso. Los soviéticos consideraban que las verdaderas víctimas de los alemanes habían sido ellos y no los judíos. El motivo principal era el profundo antisemitismo de Stalin, y también que la estrategia rusa se basó en victimizar a su pueblo en detrimento de los judíos. La celda del águila, Hermann Göring en Nuremberg.
Mientras Göring transitaba sus primeras semanas de prisión el 23 de mayo en Luneburgo, Heinrich Himmler se quitaba de en medio con una cápsula de cianuro cuando era revisado por soldados británicos. Ya habían muerto Hitler, Martin Bormann y Joseph Goebbels. Göring pasaba a convertirse en el prisionero más emblemático del régimen nazi. Era la figura clave. Según el psiquiatra de los detenidos, el doctor Douglas M. Kelly, Göring se consideraba el hombre físicamente mejor formado de Alemania. Era dócil y aceptaba su desgracia con toda dignidad. Su ambición era conservar el prestigio de su autoridad y el reconocimiento de su elevada posición en la historia de su país. Él nunca se consideró un criminal y se vanagloriaba. Sí, seré ahorcado, estoy preparado, pero estoy decidido a pasar a la historia de Alemania como un gran hombre. Si no puedo convencer al tribunal, al final convenceré al pueblo alemán de que todo lo que hice fue por el gran Reich alemán. Dentro de 50 o 60 años habrán estatuas de Hermann Göring en toda Alemania. En septiembre fue trasladado a la prisión del Palacio de Justicia en Nuremberg y encerrado en la celda número 5. Junto con los otros detenidos, sería juzgado por conspirar contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz. El juicio, que comenzó el 20 de noviembre de 1945, duró 218 días, y el Tribunal Militar Internacional y los documentos oficiales alemanes examinados fueron más de 100.000. Todo fue costeado por el gobierno de los Estados Unidos. El abogado defensor elegido por Göring fue Otto Stagmer, en ese momento de 70 años y nacido en Kiel. Las mañanas para Göring comenzaban con la monotonía de la rutina carcelaria. Despertaba en su celda austera, iluminada por la tenue luz que se filtraba a través de una pequeña ventana que apenas permitía vislumbrar el mundo exterior. Sus días se desenvolvían en un espacio reducido, con poco más que una cama, una mesa y una silla de madera. La ausencia de los lujos y la pompa que una vez lo rodearon en su posición de poder eran una dolorosa recordatoria de su caída. A medida que el día avanzaba, Göring se sumergía en una lucha interna. Su mente, una vez alimentada por la ambición desmedida y la ideología nazi, ahora se veía asediada por dudas y remordimientos. Sin embargo, incluso en su confinamiento, Göring seguía siendo un hombre de influencia y carisma. Aprovechaba cada oportunidad para interactuar con sus compañeros de prisión y con los abogados que lo representaban en el juicio. Su habilidad para manipular y persuadir no había desaparecido, y buscaba mantener su semblante de dignidad y autoridad incluso en las circunstancias más adversas. Su salud también se deterioraba gradualmente. La presión del juicio, combinada con el estrés y la ansiedad de enfrentar la posibilidad de una condena a muerte, comenzaba a afectar su estado físico y mental. A pesar de sus intentos por mantener una fachada de fortaleza, Göring no podía ocultar los signos de fatiga y debilidad que lo aquejaban. Durante los juicios, Göring tomó la arena como una ocasión para generar espectáculo y remarcarse ante la mediocridad de sus pares. A lo largo de las intervenciones, no paraba de desplegar un muestrario gestual, como si todas las cuestiones le concernieran, como si cada una de ellas lo ubicara en una cúspide omnisciente de conocimiento. El paroxismo de esta actitud cuajó entre el 13 y el 21 de marzo de 1946, cuando declaró ante el procurador estadounidense Robert Jackson, desconcertado ante la táctica de su oponente, ufano en sus kilométricas réplicas, idóneas para dar su versión de la historia del Tercer Reich, narrándola con orgullo mientras ponía el punto sobre las íes para desmentir determinadas acusaciones. En este sentido, Göring quiso recoger un guante viejo, tejido durante la década de los 30, cuando la opinión pública internacional lo vislumbraba como un conservador moderado en el seno de una organización extremista. Antes de que comenzaran las sesiones del tribunal, el Reichsmarschall fue sometido a largos interrogatorios que comprendían la conducta del régimen nazi en general y particular. En Nuremberg se lo interrogó durante 24 días, entre el 27 de agosto y el 20 de octubre, sobre diferentes cuestiones. Como afirmó uno de los miembros del alto tribunal, ningún otro acusado estaba involucrado en tantas actividades. El 1 de octubre de 1946, el tribunal lo condenó a morir en la horca el miércoles 16 del mismo mes, a la 1 de la madrugada.
El 15 lo transcurrió calmado. Por la tarde, el pastor Gierek le rechazó la comunión ante su ausencia de arrepentimiento. A las 20 horas le registraron la celda. Después leyó un libro sobre los pájaros migratorios de África. Antes de las 9 se levantó, enfundándose su pijama para ir a dormir. Media hora más tarde parecía adentrarse en la somnolencia. Hacia las 21:35, el doctor Pfücker entró en su celda para suministrarle un somnífero. Durante el cambio de guardia, el soldado Harold F. Johnson no observó ninguna anomalía, con las manos bien a la vista. A las 22:40 el prisionero se desplazó un poco hacia el muro para retomar su posición al cabo de 2 minutos. Hacia las 10:47, el vigilante apreció ahogo en el reo, con un soplido estrangulado en sus labios. Avisó al pastor y al galeno, quienes solo pudieron constatar la agonía, aderezada con un conjunto de hojas en su mano izquierda, junto a un tubo de latón. Su contenido, una cápsula de cianuro, se notaba por el olor a almendra amarga y los restos de vidrio en la boca. En las 4 cartas, Göring intentó escribir su epílogo con tonos de victoria y desafío. Comentaba haber conservado la cápsula durante 14 meses, no sin despedirse de su mujer y justificar su suicidio, porque un mariscal del Reich no podía morir en el cadalso. Hoy en día, el misterio sobre quién le proporcionó el veneno mortal aún planea en el horizonte. Pudo evitar la humillación de tener la soga en el cuello, pero terminó como la decena de sentenciados con la pena capital, fotografiado, quemado a la mañana siguiente en un barrio de Múnich, sus cenizas desperdigadas hacia el mar en las aguas del Königwensbach, un pequeño afluente del río Isar. Tras las rejas de Spandau, penas del juicio de Nuremberg, 7 de los acusados fueron condenados a largas penas de prisión. Esos 7 fueron los habitantes de Spandau, 3 condenados a cadena perpetua: Rudolf Hess, Erich Raeder, comandante en jefe de la Marina, y Walter Funk, ministro de Economía y presidente del Reichsbank. A Konstantin von Neurath, ministro de Asuntos Exteriores y responsable de Bohemia y Moravia, le impusieron una condena de 15 años, lo que a sus 73 años parecía una sentencia de por vida. Albert Speer, ministro de Armamento y arquitecto de Hitler, logró evitar la horca con su supuesto arrepentimiento y recibió una condena de 20 años. Baldur von Schirach, líder de las juventudes hitlerianas y gobernador de Viena, también fue sentenciado a 2 décadas. Karl Donitz, comandante de la Marina y autoproclamado sucesor de Hitler hasta el final de sus días, recibió la pena más leve, 10 años. Sin embargo, una vez que los magistrados del Tribunal Internacional dictaron las sentencias, huyeron rápidamente de Nuremberg sin querer quedarse ni un segundo más. Esta fuga repentina dejó muchas preguntas sin responder sobre cómo aplicar las condenas de prisión, dónde serían alojados los prisioneros, en qué condiciones, cuándo comenzaría a contar su tiempo en prisión. Estos interrogantes tuvieron que ser abordados sobre la marcha, navegando entre las tensiones políticas de los 4 países involucrados. En cuanto a las condiciones de detención, los soviéticos siempre fueron los más severos. Querían que los prisioneros sufrieran al máximo en Spandau, limitando severamente sus beneficios: una carta por mes, una visita cada 3 meses, una dieta escasa y casi total incomunicación entre ellos. Los soviéticos argumentaban que estaban aplicando el estricto estatuto penitenciario alemán de 1943 como medida de reciprocidad. A pesar del poder de veto de cada país en las decisiones importantes, la administración de Spandau rotaba cada 30 días, lo que cambiaba constantemente el equilibrio de poder. Durante 3 meses, los soviéticos, estadounidenses, británicos y franceses tenían el control en la cárcel. Spandau fue la última empresa de gestión conjunta de los aliados después de la Segunda Guerra Mundial, siendo casi el único punto de contacto entre las potencias durante la Guerra Fría en la Alemania dividida de la posguerra. La posición estratégica de Spandau en esa Alemania dividida y la importancia de los prisioneros hacían que nadie quisiera ceder su influencia en las decisiones. Mientras los rusos imponían las condiciones más severas a los detenidos, los británicos abogaban por un trato más flexible y humano. Esta situación es irónica, considerando que Churchill fue el más ferviente opositor de los juicios de Nuremberg
abogando por la ejecución sumaria de los jerarcas nazis. Cada recluso que ingresaba a Spandau recibía un número de identificación, del 1 al 7. Curiosamente, Hess recibió el número 7, como si se supiera que sería el último en salir, perpetuando durante 20 años, hasta el extremo, su encarcelamiento en esa cárcel de un solo hombre. La cárcel de Spandau fue construida en 1881 y hasta 1919 funcionó como un lugar de reclusión militar. Durante la Segunda Guerra Mundial tenía dos propósitos principales: servir como punto de tránsito hacia campos de concentración cercanos a Berlín y albergar y ejecutar a varios enemigos, especialmente rusos. Con 132 celdas, en 1946, Spandau estaba casi en condiciones de hacinamiento, con más de 650 prisioneros. El estado general del edificio era deplorable. Los bombardeos lo habían dañado gravemente, derribando algunos muros. Se dice que era tan fácil escapar que bastaba con una soga para bajar por la ventana. No había servicios médicos y la comida era escasa. Todo cambió cuando llegó la orden de evacuar a los prisioneros. La cárcel debía quedar vacía para iniciar una reconstrucción urgente y alojar a los 7 sobrevivientes de los juicios de Nuremberg, condenados a largas penas. Se renovaron todas las instalaciones y se reforzó la seguridad, especialmente en el perímetro. Spandau debía ser inexpugnable. Además, estableció un récord al tener la mayor cantidad de guardias por preso, 25 por cada uno. El día de las ejecuciones, la caída de los nazis. 12 jerarcas nazis fueron condenados a muerte, enviados a la horca. Se discutió cómo llevar a cabo las ejecuciones. El otro problema que se debatió fue el destino de los cuerpos luego de ahorcarlos. Los aliados se opusieron a entregárselos a los familiares. Temían que sus tumbas fueran lugares de peregrinación para las generaciones futuras. Martin Bormann fue juzgado en ausencia. Durante décadas se lo creyó fugado. Muchos dijeron haberlo visto en Argentina y se suponía que dirigía una red secreta. Había quienes sostenían que había muerto en la caída de Berlín, en esos días finales del régimen. Estudios forenses de restos encontrados en el lugar determinaron en los últimos años que Bormann falleció en Berlín en 1945. Los patíbulos, de 4 metros y 15 centímetros de altura y pintados de verde, fueron instalados en el gimnasio de la prisión, un edificio de 25 metros de largo por 11 de ancho con el suelo pavimentado de linóleo color marrón. 2 se irían usando alternativamente de forma que, mientras un reo pasaba un mínimo de 15 minutos colgando conforme al sistema penal estadounidense, el siguiente podía ser ejecutado de forma que no se eternizase el proceso. El tercer patíbulo quedaba de reserva en caso de avería de uno de los operativos. Cada patíbulo tenía delante una escalera con 13 escalones que permitían acceder a la pequeña plataforma superior de apenas 5 metros cuadrados de superficie, en donde apenas cabían el reo, el verdugo y sus ayudantes. 3 lados de la parte inferior estaban cerrados por paredes de madera, mientras que un cuarto estaba cubierto por una cortina negra para que el personal médico pudiera entrar a certificar el deceso del reo. Las sogas fueron pedidas a una empresa en Londres que llevaba décadas en el negocio de hacer carpas y cuerdas para barcos. En secreto, también suministraban sogas para las prisiones británicas. Harry Mokes, uno de sus trabajadores, hizo un lote de 40 sogas de 3 metros y 10 centímetros con cáñamo italiano, perfecto para ese oscuro propósito. Aunque debían tener un dogal de badana de cordero según las normas británicas, estas se enviaron sin modificar, lisas y sin adornos, ya que los estadounidenses seguían usando el nudo corredizo. Mientras los británicos tenían medidas precisas según el peso y la estatura del condenado, los estadounidenses preferían una caída estándar, sin importar el peso. Esto causó controversia sobre la crueldad del verdugo, Woods. La seguridad alrededor del lugar de ejecución era extrema. Solo entraba quien tenía autorización, además del verdugo y sus ayudantes, que probaban las trampillas con sacos de arena pesados. Con todos los preparativos listos, comenzaba la siniestra cuenta atrás. Se programaron las ejecuciones para comenzar a la medianoche del miércoles 16 de octubre, junto con el orden establecido. En el gimnasio se prepararon 15 ataúdes simples pintados de negro.
El perímetro de la prisión y el edificio mismo se llenaron de policías militares armados hasta los dientes, con vehículos blindados en alerta por si surgía algún intento de rescate por parte de fanáticos. Durante la noche del 15, se les informó a los condenados que sus apelaciones habían sido rechazadas y que su ejecución era inminente. Alrededor de las 10:20 de esa noche, el coronel Andrews, acompañado de su lugarteniente, permitió a los 8 periodistas acreditados echar un rápido vistazo a los condenados a través de las mirillas de sus celdas. Todos los reclusos se pusieron alerta al escuchar la puerta de hierro de la galería abrirse y cerrarse en el silencio de la noche. A la 1:11 de la madrugada, 3 golpes resonaron en la puerta de hierro del gimnasio. Un policía militar de guardia la abrió para dejar pasar al coronel Little, seguido de un oficial y 2 policías militares escoltando a un Joachim von Ribbentrop demacrado y mojado, con las manos engrilletadas. La distancia hasta el patíbulo desde el pabellón de las celdas era de unos 50 metros, un camino desagradable en esa noche oscura. Una vez en el patíbulo, le quitaron las esposas a Ribbentrop y un oficial le preguntó su nombre, una formalidad innecesaria a juicio del reo. Ribbentrop respondió y, acompañado del oficial y el intérprete, subió los 13 escalones, algo que encontró ridículo. El oficial le ofreció decir unas últimas palabras, y tras una breve pausa, Ribbentrop expresó débilmente su despedida. Sin más, los ayudantes aseguraron sus piernas y lo sujetaron con correas de cuero mientras Woods le colocaba una capucha negra. Luego, le ajustó el dogal al cuello y sin demora accionó la palanca. Eran la 1:14 de la madrugada. Ribbentrop fue absorbido por el patíbulo con un chasquido, dejando la soga vibrando y balanceándose levemente. Así, el elegante y cosmopolita ministro de Exteriores pasó a la historia. A la 1:20 nuevamente se escucharon los golpes en la puerta. Era el turno de Keitel, y el mismo ritual se repitió cuando fue conducido ante el segundo cadalso. A pesar de su palidez, no mostró debilidad alguna. Sus últimas palabras fueron un llamado al Omnipotente por compasión hacia el pueblo alemán. Tras estas palabras, Keitel cayó por la trampilla, golpeándose en el rostro con fuerza y provocando una profusa hemorragia. Una vez Keitel fue ejecutado, se procedió a despejar el primer cadalso. 2 médicos ingresaron bajo este y confirmaron la muerte de Ribbentrop, certificando su deceso a la 1:30. Uno de los ayudantes de Woods cortó la soga y se la reemplazó rápidamente. Luego llevaron el cuerpo del reo detrás del tercer patíbulo, donde se habían dispuesto los féretros. Colocaron el cuerpo en uno de ellos y le pusieron una etiqueta con su nombre en el pecho para la sesión fotográfica posterior. A la 1:36, el imponente Kaltenbrunner llegó al gimnasio. Con casi 2 metros de estatura, una mandíbula desafiante y una mirada llena de cicatrices. Su aspecto recordaba al de un cuñado de Frankenstein. Aunque su presencia imponía, mostraba cierta ausencia y temor al enfrentarse al patíbulo y a Woods junto a sus ayudantes. Una vez completado el ritual, el sucesor de Reinhard Heydrich dirigió unas palabras a los presentes. He amado a mi patria y a mi pueblo. Siempre he cumplido con mi deber. No he tenido parte alguna en los delitos de los que me habéis acusado. La trampilla se abrió a la 1:39 y el corpachón de Kaltenbrunner cayó con fuerza. Luego los médicos ingresaron al patíbulo para confirmar la muerte de Keitel, que fue declarado fallecido a la 1:44. Siguiendo el procedimiento anterior, uno de los ayudantes cortó la soga, la reemplazó por otra y el cadáver de Kaltenbrunner fue trasladado para unirse al del exministro Ribbentrop. Mientras tanto, el cuerpo de Kaltenbrunner quedó suspendido del primer patíbulo. Hacia las 5:30 de la mañana, 2 camiones acompañados de vehículos blindados salieron de la prisión de Nuremberg rumbo al aeródromo de Fürth. Allí, un avión de transporte estaba listo para llevarlos a Dachau, donde un hombre llamado Richard Wagner ya habría encendido los hornos horas antes, esperando reducir a cenizas a los una vez poderosos líderes nazis. Varios periodistas siguieron el convoy con la esperanza de capturar imágenes impactantes del traslado y asegurar las portadas de sus periódicos. Sin embargo, de repente, uno de los vehículos de la escolta se detuvo bruscamente, bloqueando la carretera. La torreta giró hacia los vehículos del personal y un oficial apareció para sugerir amablemente que dieran media vuelta. Por supuesto,
Los periodistas aceptaron la sugerencia y regresaron a Nuremberg sin las fotos deseadas. Una vez en Dachau, se realizó un recuento de los féretros. El primero, con Keitel en su interior, fue introducido en el horno. El último en ser incinerado fue el del temible Streicher. Una vez las cenizas estuvieron listas, el horno fue apagado y éstas fueron sacadas y colocadas en 2 cubos de basura metálicos. Se realizó más papeleo, firmas y otros trámites burocráticos, junto con una cláusula de confidencialidad en la que todos los involucrados juraban guardar silencio sobre lo sucedido en el proceso de cremación. Cumplieron con esto rigurosamente, ya que nadie sabe en qué horno fueron incineradas las cenizas ni dónde fueron arrojadas, excepto que fue en el río Isar. Es comprensible que nadie, incluidos muchos alemanes, deseara ver la orilla del río convertida en un santuario o lugar de peregrinación para los nazis que aún veneraban a Hitler. El 25 de octubre siguiente, el coronel Andrus recibió instrucciones sobre cómo manejar los efectos personales de los condenados. Todas las medallas e insignias con símbolos nazis debían ser destruidas. Su ropa y objetos personales, como joyas menos preciosas, se entregarían a los familiares más cercanos, junto con cualquier dinero en efectivo hasta 1000 marcos. El excedente de piedras preciosas y dinero se enviaría a la Dirección de Finanzas. El dinero y los objetos de valor de aquellos condenados a prisión serían congelados y enviados al Reichsbank, donde quedarían depositados hasta el fin de sus condenas o su fallecimiento. Las condecoraciones militares, deseables para cualquier coleccionista, fueron clasificadas en 2 grupos. Las distinciones simples de uso cotidiano, como medallas comunes que no se distinguían de las del resto del ejército, fueron destruidas, incluida la Orden pour le Mérite obtenida por Hermann durante la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, las insignias del partido adornadas con piedras preciosas y otros objetos valiosos fueron desmontadas y vendidas para cubrir los costos judiciales, que ascendieron a $4.435.719, una suma considerable para la época. Albert Speer, esquivando la justicia. El 16 de octubre de 1946, apenas unas horas antes del mediodía, 3 prisioneros fueron llevados al gimnasio de Nuremberg, lo cual era un evento inusual en su severa reclusión. Al llegar, se les asignó la tarea de limpiar el piso con un trapeador y un balde lleno de agua. Aunque normalmente habrían considerado esta tarea humillante, en ese momento les pareció un respiro, una ruptura bienvenida de su rutina monótona. Se esforzaron por hacer bien el trabajo, aunque resultó innecesario, ya que soldados habían desmontado las estructuras de madera y limpiado el lugar a fondo unas horas antes. Aún así, los prisioneros no se quejaron. Al menos estaban vivos. Baldur von Schirach, Rudolf Hess y Albert Speer recorrieron el piso varias veces, concentrándose en una pequeña área. Los 3, incluso Rudolf Hess, quien solía mostrar menos interés, fregaron frenéticamente. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Una gran mancha oscura persistía en el lugar donde unas horas antes se había erigido la horca para ejecutar a otros líderes nazis como parte de las condenas del juicio de Nuremberg. Muchos años después, Albert Speer confesó que el trauma de esa mañana nunca lo había superado. Durante los 20 años que pasó en la cárcel de Spandau, se dedicó a estudiar, a escribir, a leer más de 5.000 libros, a aprender francés e inglés y a cuidar del jardín hasta convertirse en un experto jardinero. En esos años también produjo un cambio interno y la visión de sus años pasados se fue modificando. El dolor comenzó a tener lugar en su conciencia. Los lazos con sus hijos se desgarraron con el tiempo. Tras su liberación, no pudo restablecer vínculos perdidos en la penumbra del encierro. Las décadas de reclusión, las atrocidades del pasado y la distancia emocional parecían imposibles de superar. A pesar de las limitaciones, desde Spandau escribía a su hija Hilde, desafiando las restricciones impuestas con su elocuencia y persuasión, logrando así deslizar miles de páginas más allá de los muros de su cautiverio. Pero al recobrar su libertad, esos lazos se desvanecieron en la bruma del tiempo perdido. Speer apenas podía relacionarse con los relatos de sus hijos sobre los años en los que estuvo ausente. 2 décadas de soledad carcelaria habían erosionado su capacidad de conectarse con lo cotidiano,
dejándolo absorto en su propio mundo de recuerdos y reflexiones sobre el Tercer Reich, la Segunda Guerra Mundial y su propia culpabilidad. Aunque alguna vez compartió una cena festiva con su familia en su hogar alpino, pronto se retiró a la quietud de su habitación, escuchando las risas que brotaban desde abajo, con una mezcla de extrañeza y melancolía. En libertad, sus escritos resonaron en todo el mundo, pero detrás de sus memorias se ocultaba más sombra que luz. Cada palabra, cada página, parecía meticulosamente calculada para preservar su imagen pública. Los silencios en su relato hablaban con más elocuencia que las palabras, ocultando la verdad detrás de un manto de diplomacia y autojustificación. Aunque su voz resonaba con fuerza y melancolía, carecía de la autenticidad que solo puede otorgar la verdad desnuda. En su confesión en Nuremberg y en sus relatos posteriores, Speer retorció los hechos a su conveniencia, creando una versión de la historia que lo exoneraba de culpa y lo retrataba como un hombre incomprendido en lugar de un monstruo. Sin embargo, con el paso del tiempo, se han descubierto las grietas en su relato, revelando una verdad mucho más oscura y perturbadora. Se ha demostrado que Speer mintió respecto al genocidio y su conocimiento sobre los horrores que se perpetraban en campos como Auschwitz. A pesar de su negación, evidencias sólidas indican su participación en reuniones donde se discutió abiertamente la solución final. Además, la presencia de su segundo en la conferencia de Wannsee, donde se decidió el destino de millones de personas, deja pocas dudas sobre su complicidad. Los expertos han recabado pruebas contundentes que contradicen las afirmaciones de Speer, revelando la brecha abismal entre su versión de los acontecimientos y la cruda realidad de su implicación en uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. Speer, con su impecable inglés adquirido durante sus días en Spandau, nunca alzaba la voz ni perdía su tono amable. Con la misma calma podía discutir sobre los crímenes del nazismo como ofrecer un trozo de pastel a un invitado. Mucha gente, demasiada, espera que justifique lo que hice. No puedo. No hay excusa ni disculpa que pueda ofrecer. Tengo sangre en mis manos. No intenté lavarla, solo enfrentarla. A diferencia de otros líderes nazis, la figura de Speer es compleja. Es uno de los pocos personajes tridimensionales en esa corte, quizás el único. Sin absolverlo de sus crímenes, lo más interesante es considerarlo como un ser con múltiples capas y contradicciones, con facetas que se enfrentan y otras que se complementan. A pesar de sus habilidades extraordinarias, o quizás debido a ellas, tenía grandes defectos. Este ser complejo, no lineal, presenta un desafío para quien intenta comprenderlo. Son los contrastes de este personaje oscuro los que hacen fascinante su historia. No se trata de un villano de cómic, sino de alguien que exhibe una especie de esquizofrenia moral con múltiples identidades éticas. El mito del nazi bueno. Speer intentó reconciliar en sí mismo, al menos en la imagen que proyectó al público, dos elementos que son inherentemente contradictorios: el nazismo y la bondad. Su vida tras Spandau puede interpretarse de dos formas opuestas. Para algunos fue un acto inteligente, brillante como su persona, una reintegración en la sociedad, una hazaña aparentemente imposible, inspirar respeto, vivir en calma, rodearse de un aura de prestigio, incluso ganar millones con libros y presentaciones. Ven su actuar como una meticulosa puesta en escena, cuidadosamente calculada para complacer al público, con su elocuencia tranquila y encanto personal. Otros ven sus acciones como parte de una lucha personal contra un pasado atroz y vergonzoso, una búsqueda de respuestas insoportables, un camino como el de Sísifo, condenado a la derrota. El dolor y el remordimiento lo acompañaron siempre. No buscaba redención, creía haber perdido ese derecho. Para él era una liberación personal, una salvación inalcanzable. Así lo expresó en charlas con periodistas antes de su muerte en 1981, a los 76 años. El descenso al infierno puede ser una cabalgata estimulante, pero es un viaje sin regreso. Yo lo sé, he estado ahí, estoy todavía ahí. Rudolf Hess, centinela de la eternidad tras los barrotes. El 10 de octubre de 1945 fue despachado a Nuremberg para enfrentar juicio. Allí se le encontró culpable de crímenes contra la paz, de maquinar y urdir una guerra de agresión y de conspirar con otros líderes alemanes para perpetrar atrocidades.
Aunque absuelto de crímenes de guerra y de lesa humanidad, la sentencia lo condenó a cadena perpetua. El 18 de julio de 1947, lo trasladaron a la fortaleza de Spandau, en Berlín. Entre esos bastiones jamás abandonó su silencio. Sus labios se cerraron para siempre, ocultando sus designios, sus planes, y si acaso Hitler estaba al tanto. Ni memorias legó ni entrevistas concedió, enmudeció para siempre. Custodiado en Spandau, entre 6 altos jerarcas nazis, bajo la vigilancia de tropas de E.U., Francia, Gran Bretaña y la URSS, él, el preso número 7, tuvo permitido escribir apenas 4 hojas de cartas al mes. La interacción con los demás reos requería autorización, y la única hora diaria al aire libre los separaba a 9 metros de distancia. Los visitantes disfrutaban de media hora al mes de charla, mas Hess vetó a su familia hasta diciembre de 1969, cuando una úlcera lo postró en el Hospital Militar Británico de Berlín Oeste. Allí su hijo Wolf Rüdiger, de 32 años, y su esposa Ilse, de 69, lo reencontraron tras 28 años. Desde aquella mañana del sábado 10 de marzo de 1941, cuando Hess se despidió prometiendo regresar el lunes, no se habían vuelto a ver. A partir de entonces permitió las visitas, especialmente las de su nuera, Andrea. En Nuremberg simuló amnesia. Ahora, en Spandau, sus noches resonaban con gritos por presuntos dolores estomacales y se quejaba de comida envenenada, afirmando que la amnesia había regresado. Jamás lo consideraron lo suficientemente enfermo para trasladarlo a un hospital psiquiátrico. Sus compañeros de prisión Konstantin von Neurath, Walter Funk y Erich Raeder fueron liberados por su deteriorado estado de salud. El almirante Karl Dönitz, Baldur von Schirach y Albert Speer cumplieron sus condenas. Dönitz salió en 1956 y von Schirach y Speer en 1966. Hess quedó como el único prisionero en Spandau. En 1977 intentó quitarse la vida. En los años 80 las condiciones mejoraron ligeramente. Se le permitió moverse con más libertad alrededor del bloque de celdas, elegir sus actividades sin un programa preestablecido, ya fuera televisión, lectura o jardinería. Instalaron un ascensor en 1980, cuando Hess tenía 86 años, para que pudiera acceder al patio con mayor facilidad. Para entonces, era uno de los pocos testigos vivos de la barbarie nazi. El 17 de agosto de 1987, en una especie de casa de verano en el jardín de la prisión, usada como sala de lectura, Hess tomó el cable de una lámpara, lo colocó sobre el pestillo de una ventana y se colgó. El comunicado de las 4 potencias confirmó el suicidio. Una nota en su bolsillo, agradeciendo a su familia por todo lo que habían hecho por él, parecía respaldar la conclusión. Fue sepultado en secreto, pero la insistencia de su familia logró su entierro en Bunsiedel en 1988. Ilse, su esposa, fue enterrada junto a él en 1995. El abogado de Hess siempre creyó que era demasiado viejo y frágil para suicidarse. Su hijo, Wolf, afirmó que los británicos lo asesinaron para evitar que revelara información sobre su conducta durante la guerra. Hess guardó silencio sobre la guerra durante su cautiverio. El historiador Peter Padfield, quien mencionó un plan de Hitler que Hess llevaba consigo en su viaje a Escocia, sostuvo que la supuesta carta de suicidio fue escrita por Hess en 1969, cuando fue internado por una úlcera perforada. Bunsiedel, donde descansaban los restos de Hess, se convirtió en un punto de peregrinación para grupos neonazis hasta que el consejo parroquial decidió no renovar el arrendamiento del terreno donde se encontraba su tumba. Con el consentimiento de la familia, los restos de Hess fueron incinerados y sus cenizas arrojadas al mar. La lápida que marcaba su tumba fue destruida. El epitafio rezaba: Ich hab's gewagt, me atreví. La prisión de Spandau fue demolida en 1987, el mismo año de la muerte de Hess, para evitar que se convirtiera en un santuario nazi. Resurgir de la oscuridad, tumbas profanadas. Cuando Reinhard Heydrich, un prominente oficial de las SS, el ejército de Hitler, murió asesinado en Praga, el dictador ordenó un funeral de Estado.
Sus restos fueron enterrados en Berlín el 9 de junio de 1942. Heydrich había muerto a causa de las heridas que recibió cuando un comando adiestrado por los británicos hizo estallar una bomba en su coche. El conocido como Carnicero de Praga, que ejerció como protector de las regiones de Bohemia y Moravia, recibió en forma póstuma la más alta condecoración otorgada por el régimen nazi, y sus restos fueron enterrados en medio de una gran pompa militar en el Invalidenfriedhof, cementerio de los inválidos de Berlín, el preferido por la jerarquía nazi. Pero cuando Berlín cayó en manos de los aliados, la tumba de Heydrich, el oficial que había presidido la infame conferencia de Wannsee donde se acordó eliminar de Europa a la comunidad judía, se convirtió en una losa anónima y el mundo se olvidó de sus restos. Los aliados habían ordenado borrar todas las señales de las tumbas en el cementerio que pudieran identificar a los dirigentes nazis enterrados, una medida adoptada para evitar romerías y homenajes póstumos. Sin embargo, durante la madrugada del 19 de diciembre de 2019, la acción clandestina de desconocidos dejó al descubierto nuevamente los restos de Heydrich en Berlín. Quienes profanaron la tumba conocían el lugar exacto donde estaba, abrieron la losa de cemento e intentaron extraer los restos mortales. Aún no está claro qué sucedió esa noche, pero los supuestos ladrones de tumbas no lograron llevarse los huesos de Heydrich. Cuando un cuidador del camposanto descubrió la profanación, alertó de ella a la policía. La apertura de la tumba fue descubierta en la mañana del 12 de diciembre por un empleado del cementerio y reportada al departamento de policía responsable, ha declarado la portavoz de la policía Heidi Vogt. Según el estado actual de la investigación, no se robó nada, añadió la portavoz, quien también anunció que se había abierto una investigación oficial para tratar de identificar al autor o autores de la profanación. Rudolf Hess, antiguo lugarteniente de Hitler y único recluso de la prisión de Spandau hasta 1987, ha visto desaparecer su tumba, una vez presidida por una estela que proclamaba «Me atreví». En la oscuridad de una noche de 2011, sus restos fueron exhumados y su sepultura desmantelada en el cementerio de Wunsiedel. El propósito era poner fin a los homenajes y peregrinaciones organizados por neonazis cada agosto para conmemorar su muerte. La operación, iniciada a las 4 de la madrugada, concluyó al amanecer. Según el jefe del cementerio, Andreas Fadel, del ataúd ya no quedaba nada y los huesos reposaban en la tierra. Los restos fueron trasladados a un nuevo féretro y posteriormente incinerados, con sus cenizas destinadas a ser esparcidas en alta mar, según informaron fuentes de la parroquia. Con esta medida se buscaba impedir la llegada de nuevas procesiones de peregrinos fanáticos al pueblo, explicó Peter Seiser, responsable de la parroquia protestante. Desde el año 2005, las peregrinaciones nazis del 17 de agosto al cementerio del pueblo bávaro estaban prohibidas, aunque sin mucho éxito. La comunidad estaba cansada de tantos años de homenajes veraniegos neonazis. Durante 18 años no pude tomarme unas vacaciones en agosto debido a ellos, lamentó Seiser, quien fuera concejal. La parroquia logró el acuerdo de la familia aprovechando la circunstancia de que en octubre expiraba el arrendamiento de la sepultura. Habían denegado a los descendientes de Hess la prolongación del alquiler, lo que motivó una denuncia judicial de una nieta del ex jerarca nazi. Antes de que la familia aceptara la decisión, según informó el diario Süddeutsche Zeitung, Hess fue enterrado en Wunsiedel, el pueblo donde sus padres tenían una residencia estival y donde expresó en su testamento el deseo de reposar. La exhumación coincidió con el aniversario del golpe de Estado fallido contra Hitler, el 20 de julio de 1944, liderado por un grupo de altos oficiales, entre ellos Klaus Schenk von Stauffenberg. Esta intentona fue evocada también en Berlín con un masivo acto de juramento de bandera de soldados voluntarios del Bundeswehr frente al Reichstag, lo que generó protestas por parte de grupos antimilitaristas. Entrevistas del psiquiatra tras las máscaras nazi. En medio del juicio a los líderes nazis, el psiquiatra Leon Goldenson fue encargado con una misión singular: entrevistar a los acusados y evaluar su estado mental. Durante 7 meses logró ganarse su confianza y fue testigo de justificaciones aberrantes y declaraciones de inocencia. Lo que emergió
fue un retrato psicológico de la barbarie. Rudolf Hess le dijo al doctor Leon Goldenson: «No entiendo qué quiere decir cuando me pregunta si me siento molesto por las acusaciones. Yo no maté a nadie, solo dirigía el programa en Auschwitz». Como él, ninguno sabía nada del exterminio de los judíos, o si sabían, no participaron, y si participaron, fue porque seguían órdenes de sus superiores. Algunos no estaban de acuerdo con la política de Hitler, pero estaban bajo su influencia. Otros apenas lo conocían. Algunos se justificaban diciendo que no eran personas importantes en el régimen y no podían hacer nada. Otros afirmaban que sí hicieron algo. Salvaron a ciertos judíos. Algunos aseguraban que tenían buenos amigos judíos, y todos se sentían diferentes a los demás juzgados. Durante 7 meses, el doctor Leon Goldenson recolectó estas incongruencias durante las entrevistas que mantuvo con los acusados de Nuremberg. En 1946, el ejército de E.U., para el que trabajaba, le encomendó esta tarea. 6 semanas después de que comenzaran los juicios a los jerarcas nazis que quedaban vivos, debía unirse a un grupo de 2 médicos para analizar la salud mental de los 21 prisioneros y determinar qué llevó a los nazis a creer en lo que creían. Goldenson indagó en la infancia, la vida familiar e incluso los episodios románticos de los acusados. Este psicólogo trazó un camino paciente y detallado que llevó casi inadvertidamente a los jerarcas nazis a confrontar su papel en el Tercer Reich. A diario, visitaba sus celdas no para tratarlos, sino para observarlos. Aunque las entrevistas no garantizaban confidencialidad profesional en el futuro, lo que se decía allí no se utilizaría en el juicio. El médico tomó notas con la intención de publicar un libro, pero en 1961, a los 50 años, murió repentinamente sin editar su trabajo. Fue su hermano quien seleccionó las anotaciones, guardadas durante medio siglo en la casa del psiquiatra en Nueva Jersey, y las entregó al escritor Robert Gelately. El resultado tardó 10 años más en convertirse en un libro que describe el contexto psicológico del horror producido por el Tercer Reich. El psiquiatra se hallaba en una situación peculiar. Como estadounidense, no podía esperar ganarse la confianza de sus entrevistados, criminales en pleno proceso judicial. Sin embargo, encontró la manera de presentarse como un médico que les brindaba la oportunidad de hablar y explicarse según lo necesitaran. Con el tiempo, casi todos accedieron, seducidos por la profesionalidad del médico y su aparente falta de hostilidad. Las entrevistas estaban marcadas por una creencia compartida. Todos negaban cualquier conocimiento o responsabilidad en los crímenes de guerra. Karl Dönitz, el comandante en jefe de la Marina alemana desde 1943, hacía comentarios sobre su persona de un estilo evasivo, escribió Goldenson. No creía que tuviera alguna noción de lo que sucedía en el mundo. Era un hombre agudo, para nada tonto, pero su mente parecía bloquear todo lo que se decía en el juicio sobre las atrocidades y la matanza de millones de judíos. También rechazaba los comentarios sobre la actitud barbárica de las SS y el modus operandi criminal del partido nazi. Se veía a sí mismo como inocente de cualquier crimen. El discurso de Dönitz era muy similar al de los demás. Según la mayoría, la situación se resumía de la siguiente manera. Alemania había sido humillada y estaba económicamente devastada por el Tratado de Versalles. Era una nación que luchaba por su existencia. Hitler, visto como un genio visionario, les ofreció esperanza y redención, pero fue desviado de sus nobles fines por hombres malvados como Martin Bormann, Heinrich Himmler y Joseph Goebbels, todos ellos ausentes en el juicio. Fue por esa influencia y en secreto cómo se llevó a cabo la solución final. En cada una de las entrevistas, las preguntas giraban en torno al antisemitismo y a los campos de concentración. En todos los casos, las respuestas eran nuevas y variadas evasivas. Hermann Göring, el número 2 de Hitler, llegó a explicar que el antisemitismo fue irrelevante y accidental dentro del nazismo, algo impuesto por unos fanáticos raciales que querían hacerse con el poder. Göring aceptó sentirse culpable por cualquier exceso que se hubiera producido en el gobierno, pero se negó a calificarlos de atrocidades. Como un maestro de la evasión, Oswald Pohl,
quien manejaba el sistema de los campos de concentración, se esforzó por explicar cómo uno puede administrar un sistema sin ser responsable de lo que ocurra dentro de éste. «No tuve nada que ver con la matanza de los 5 millones de judíos», le dijo. «Que haya estado a cargo de los campos de concentración en Alemania desde 1942 no tiene nada que ver». Más allá de lo que sus entrevistados ocultaron, Goldenson usó su mejor herramienta profesional, la observación. Logró delinear sus perfiles, capturar sus tics más íntimos y recrear la forma en que se afectaban ante sus preguntas. Streicher es un hombre calvo, bajo, con una nariz rotunda. Sonríe constantemente con una sonrisa entre la farsa y la discreción, mientras sus finos labios se retuercen. Es la caricatura de un hombre que quiere aparentar sabiduría. Otros no necesitaron mucho trabajo de observación para que apareciera su personalidad. Nadie conoce al verdadero Göring. Posee muchas facetas, dijo el propio Göring de sí mismo poco antes de envenenarse tras conocer su sentencia de muerte. Sin embargo, no cabe duda de que todos ellos se retrataron bajo la atenta mirada del doctor Goldenson. En cada palabra y gesto de los acusados se reflejaba el abismo moral en el que cayeron, negando o minimizando su participación en crímenes de una magnitud abrumadora. A pesar de sus esfuerzos por distanciarse de la responsabilidad, el legado de sus acciones les perseguía, una cicatriz indeleble en la historia de la humanidad. La figura del doctor Goldenson, con su aguda observación y penetrante análisis, nos recordaba la importancia de la ética y la integridad profesional en los momentos más oscuros. Su trabajo nos invitaba a reflexionar sobre el papel de la psicología en la comprensión del mal y la responsabilidad individual en tiempos de crisis moral. Al despedirnos, recordamos que este no era solo un relato del pasado, sino una advertencia para el futuro. Debíamos aprender de las lecciones dolorosas de la historia y cultivar la empatía, la tolerancia y el compromiso con la justicia y los derechos humanos. Solo así podríamos construir un mundo donde los horrores del pasado no se repitieran y donde cada voz fuera escuchada y valorada. Que este documental sirviera como un recordatorio de nuestra responsabilidad colectiva de enfrentar la verdad, honrar la memoria de las víctimas y trabajar incansablemente por un futuro más justo y humano. En nuestras manos estaba el poder de crear un mundo donde la dignidad y el respeto fueran los pilares de nuestra sociedad.